Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este video hablaremos sobre las amidas. Nosotros somos Arano Solis Jacqueline, Bautista Domínguez Guadalupe, Campos Parra Diego, López Landa Héctor Gael, Mendoza García José y Nájera Newman Dafne. Las amidas son un tipo de compuestos orgánicos que pueden considerarse derivados de los ácidos o de las aminas. Contienen el grupo funcional carboxamida, o sea, el CONH2. Existen tres clasificaciones: las amidas primarias, las secundarias y las terciarias. La diferencia entre estas es si tienen un grupo NH2, NHR o NRR, respectivamente. Veamos cuáles son sus propiedades físicas y químicas. Las amidas tienen puntos de ebullición así como de fusión muy altos. De hecho, son los compuestos que mayor punto de ebullición tienen. Hablando de las amidas, específicamente las primarias, debemos recalcar que su punto de ebullición es el más alto, seguido por las secundarias y terciarias. En cuanto a su solubilidad, tanto las amidas primarias y secundarias son solubles en agua y en alcohol. La solubilidad en agua disminuye conforme aumenta la masa molar. El grupo amida es polar y a diferencia de las aminas, las amidas son moléculas neutras. Esto se debe a que el grupo ácido neutraliza las propiedades básicas del amoníaco. El par de electrones no compartido no se localiza sobre el átomo de nitrógeno, sino que se encuentra deslocalizado por resonancia en el átomo de oxígeno del grupo carbonilo. La estructura iónica dipolar restringe la libre rotación del enlace carbono-nitrógeno. Esta limitación geométrica tiene importantes consecuencias en la estructura de las proteínas. Salvo la forma amida, la cual es líquida, todas las amidas primarias son sólidas, casi todas las amidas son incoloras e inodoras. En cuanto a las reacciones en las que participan las amidas, le dejo la palabra a mis compañeros José, Jacqueline y Diego, quienes profundizarán en ello. Yo presentaré las reacciones de obtención de las amidas. Las amidas se pueden obtener por una reacción entre aminas con haluros de alcanoilo y anhídridos. El cloruro de etanoilo reacciona con dos equivalentes de metilamina para poder formar etanamida. El segundo equivalente de amina se emplea para recoger el ácido clorhídrico y favorecer los equilibrios. El anhídrido etanoico reacciona con amoníaco formando etanamina y ácido etanoico. En la siguiente etapa, los ácidos carboxílicos reaccionan con el amoníaco y aminas formando amidas. Para esta etapa, la reacción de amoníaco y las aminas con ésteres forman las amidas. En la preparación de la urea, la reacción de amoníaco con dióxido de carbono seguido del calentamiento bajo presión genera urea. La reacción transcurre en la siguiente etapa que se muestra en las imágenes. En el mundo se producen por este método grandes cantidades de urea para usarla como fertilizante. Mi compañera Jacqueline y yo presentaremos las reacciones con otros compuestos de las amidas. Veremos la hidrólisis ácida y básica, la deshidratación, la reducción y el transporte de Hofmann. La primera reacción que veremos es la hidrólisis ácida, la cual es una sustitución nucleofílica, donde el agua rompe los enlaces de la amida dentro de un medio ácido para obtener un ácido carboxílico, producto de la separación del nitrógeno y la adición del OH del agua. La hidrólisis de amidas es un proceso lento que necesita ser sometido a calor por mucho tiempo, por las características básicas de la propia amida y por la baja nucleofilidad del agua con la amida, por lo que se le suele usar catalizadores ácidos para aumentar la velocidad de reacción. En este paso se suele agregar un catalizador que en esta reacción es el H2SO4. Ahora veremos un ejemplo donde tenemos una amida. En la primera etapa de la hidrólisis, el oxígeno recibe un protón positivo, lo que se conoce como protonación, y es el primer paso para obtener nuestro ácido carboxílico. En la segunda etapa, una molécula de agua con dos electrones libres, es decir, que actúa como nucleófilo, cambia la estructura de la molécula. El grupo OH pierde su doble enlace con el carbono central.
Esto deja el carbón sin un enlace que complemente uniéndose a la molécula de agua que posee una carga positiva. En la tercera etapa el agua pierde su carga positiva del hidrógeno y la cede al grupo amida. La cuarta etapa es muy simple, ya que el grupo amida es separado de la molécula, por lo cual se le conoce como etapa de eliminación. Y por último, en la quinta etapa, el NH, que ahora es un amoníaco, se lleva el hidrógeno del carbonilo, por lo que los productos finales son un carbonilo y un amoníaco como producto secundario. Ahora vamos a pasar a ver la hidrólisis básica. La hidrólisis básica es muy similar a la ácida, ambas son reacciones de sustitución, pero en esta se realiza en un medio base y requiere de menos pasos. En este caso se usa hidróxido de sodio, también conocido como lejía, como catalizador, y se aplica calor para conseguir ácidos carboxílicos y aminas. Ahora veremos un ejemplo con la tenamida. El primer paso de la reacción es el ataque nucleófilo del OH sobre la amida, lo que elimina el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, quedando con un solo enlace y permitiendo la unión entre OH y carbón. Al final de esta etapa el oxígeno tiene una carga negativa. En la segunda etapa el oxígeno tiene una carga negativa que cede al grupo amino. Este no puede mantener su enlace con el carbono, lo que termina separándolo de este. Y el grupo amino termina con una carga negativa. Esto deja el carbón sin un enlace, por lo que vuelve a formar su doble enlace con el oxígeno, y este oxígeno pierde la carga negativa. Para este momento ya tenemos listos tanto el grupo amino como el ácido carboxílico, pero el grupo amino es inestable. Ahora veremos el último paso. En la tercera etapa se soluciona el problema de la inestabilidad del grupo amino. El ácido le da un hidrógeno al grupo amino para formar amoníaco. Esta serie de etapas nos da como producto etanoato de sodio. Ahora explicaré la deshidratación. La deshidratación es un proceso de las amidas primarias que permite obtener nitrilos con el uso del calor y de agentes deshidratantes, como el peróxido de oxígeno cuya fórmula es P2O5, el cloruro de fosforilo cuya fórmula es POCl3 y el cloruro de tiolino cuya fórmula es SOCl2. Para este caso veremos un ejemplo de una amina deshidratada con peróxido de oxígeno. En la primera etapa la amida y peróxido reaccionan por un ataque nucleófilo, donde el NH2 forma un doble enlace con el carbono y queda con una carga positiva. Asimismo el oxígeno rompe su doble enlace con el carbono para unirse al peróxido, que también pierde un doble enlace para aceptar al oxígeno. El oxígeno que perdió su doble enlace queda con una carga negativa. Esto forma una molécula intermedia. En etapa 2 tenemos una molécula desbalanceada, por lo que el hidrógeno cargado positivamente del nitrógeno es transferido al oxígeno negativo del peróxido, con lo que la molécula está preparada para la siguiente etapa. En la tercera etapa el nitrógeno forma un triple enlace con el carbono, por lo que el carbono rompe su enlace con el peróxido, el cual queda con una carga negativa. Y por último, en la cuarta etapa el nitrógeno pierde su último hidrógeno, en la desprotonación. Este protón es aceptado por el peróxido que termina con 2 OH y de la amina se obtiene un nitrilo. Ahora hablaremos sobre la reducción. Las reducciones de amidas han sido ampliamente utilizadas en el desarrollo de metodologías para la formación de aminas. Los procedimientos utilizados para las reducciones de amidas se pueden agrupar en 4 tipos, los cuales son reacciones electroquímicas, reacciones con metales, reducciones nucleofílicas y reducciones electrofílicas. Las reducciones electroquímicas y que van a involucrar a los metales van a depender de las condiciones de reacciones que pueden conducir a la formación competitiva entre aminas, aldehídos o alcoholes. Las reducciones nucleofílicas como la que se presenta a continuación está utilizando bromuro de sodio
hidruro de litio y aluminio, y sus derivados van a proporcionar, además de aminas, la formación de otros productos de reacción. Así, el trisaluminio de hidruro y de litio reduce selectivamente las aminas primarias y terciarias y a los aldehídos correspondientes. Y por último veremos las reducciones de amidas, que van a involucrar reductores electrofílicos, principalmente el borano, el diburano e hidruro de aluminio. Y sus derivados normalmente van a conducir la formación selectiva de aminas en condiciones suaves de reacción. Transposición de Hofmann. Las amidas primarias, en presencia de un halógeno y medio básico, sufren una reacción llamada transposición de Hofmann, que las va a convertir en aminas con un carbono menos que la amina de partida. Este carbono se pierde en forma de dióxido de carbono. El mecanismo de transposición de Hofmann transcurre en las siguientes etapas. La etapa 1 vamos a ver la formación del amidato. En la etapa 2 vamos a ver la reacción del amidato con bromo para formar la N-bromoamida. Seguimos con la etapa 3, donde vamos a ver la formación de un nuevo amidato por descomposición del nitrógeno. Y en la etapa 4 vamos a ver la eliminación completamente del bromo. En la etapa 5 vamos a ver la transposición y en la etapa 6 veremos el ataque del agua al N-metallisocinato para formar el ácido carbámico. Por último, en la etapa 7, la descomposición del ácido carbámico, que ya va a estar de manera inestable, va a formar la amina final y el dióxido de carbono. Las amidas tienen distintos usos que son de gran utilidad. Hay distintos tipos de esta y cada uno se puede aplicar de distinta manera. Algunos ejemplos son: primero tenemos la dimetilformamida. Este se utiliza como disolvente en proceso de síntesis orgánica y en la preparación de fibras sintéticas. Se puede emplear en la extracción de compuestos aromáticos. Después tenemos a la dimetilacetamida. Esta también se puede usar como disolvente de plástico, resina, gomas y en una gran variedad de reacciones orgánicas. Además de que en conjunto con la dimetilformamida puede actuar como disolvente de pinturas. La acetamida forma parte de la desnaturalización del alcohol, disolvente de compuestos orgánicos y como plastificante y aditivo para el papel, además de que se encuentra en lacas y explosivos. Para ablandar papel y pegamento se utiliza la formamida. Por esto se utiliza en la industria como disolvente de plásticos y fármacos.
La acrilamida es un monómero reactivo empleado para la síntesis de polímeros, colorantes, adhesivos. Además se usa en la industria del metal y sirve para procesar minerales y en la ingeniería civil para la construcción de presas y túneles. La poliacrilamida es utilizada como agente reforzador en la industria del papel, además de que junto con la acrilamida sirve para el tratamiento de aguas y aguas residuales. Ahora los anhídridos. Los anhídridos se pueden obtener por dos métodos. Uno es la condensación y otro es por reacción de haluros y ácidos carboxílicos. En el primer método de la condensación se condensan ácidos carboxílicos con pérdida de agua. Esta reacción requiere de una fuerte calefacción y de un tiempo de reacción largo. En la imagen podemos ver que el calentamiento del ácido butanodioico produce anhídrido butanodioico. Este tipo de ciclación requiere anillos de 5 o de 6 miembros. Ahora el otro método. En la obtención de anhídridos por reacción de haluros de alcanoilo y ácidos carboxílicos, en este caso se requieren condiciones más suaves por la importante reactividad del haluro del alcanoilo. El mecanismo de esta reacción comienza con el ataque del oxígeno del grupo carboxílico sobre el carbono de haluro de alcanoilo. Esto produce la eliminación del cloro en una segunda etapa. El paso lento de este mecanismo es el ataque nucleófilo y puede favorecerse desprotonando previamente el ácido carboxílico. El carboxilato y el haluro de alcanoilo reaccionan a una temperatura ambiente para poder formar el anhídrido. Esta reacción tiene un mecanismo de dos etapas. La etapa 1, que es la adición del carboxilato al haluro, y la etapa 2, que es la eliminación del cloruro, como se puede ver en la imagen. Los haluros de ácido o de halógeno. Los haluros de alcanoilo se pueden obtener por la reacción de ácidos carboxílicos con tribomuro de fósforo o también se puede usar cloruro de tionilo. Como podemos ver en la imagen, el ácido etanoico se transforma en bromuro de etanoilo por reacción con el tribomuro de fósforo. El ácido etanoico, cuando reacciona con el cloruro de tionilo, termina formando el compuesto. El mecanismo de esta reacción consiste en el ataque nucleófilo del ácido carboxílico sobre el fósforo o el azufre del reactivo, lo que da como resultado un mecanismo de adición-eliminación que conduce al haluro de alcanoilo. Este mecanismo se repite 3 veces, sustituyendo todos los bromuros del tribomuro de fósforo por grupos hidroxi. Después de esto, el cloruro de tionilo tiene un mecanismo análogo al del tribomuro de fósforo que convierte los ácidos carboxílicos en cloruros de alcanoilo. Los productos que resultan de esta reacción son el dióxido de azufre y el cloruro de hidrógeno. Eso se puede ver en la imagen. Muchas gracias por ver este video. Por nuestra parte sería todo. Esperemos que les haya sido de utilidad y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.